Bienvenidos, oyentes temerarios, a un nuevo episodio de No le des palomitas a los cuervos, el espacio donde exploramos lo macabro, lo histórico y lo inexplicable. Soy José Salas y hoy continuamos nuestro viaje por las sombras del Londres de 1888, un año marcado por el terror, la niebla y los crímenes más escalofriantes de la época victoriana. Si en episodios anteriores hablábamos de las cartas de Dear Boss y de Southie Jackie, hoy, inevitablemente, toca enfrentarnos a una pieza aún más perturbadora, a la infame carta From Hell. Una carta que no solo contenía palabras macabras, sino también un escalofriante regalo que dejó a Londres en estado de shock. Prepárense para adentrarse en la historia de George Lask, la carta más grotesca atribuida a Jack el Destripador y el oscuro contexto de Whitechapel en 1888. Comencemos. El Londres de finales del 19 fue un caldo de cultivo para el terror. Antes de entrar en los detalles de la carta From Hell, hagamos un repaso del entorno que sirvió de escenario para estos macabros crímenes. Londres era una ciudad dividida entre la opulencia de la alta sociedad y la más miseria extrema de los barrios pobres como Whitechapel. En este último, miles de personas vivían hacinadas en condiciones insalubres. El desempleo, la prostitución y el alcoholismo eran rampantes, creando un caldo de cultivo perfecto para la violencia. Las noches en Whitechapel eran especialmente peligrosas. La falta de iluminación, las estrellas callejuelas y las constantes presencias de delincuentes hacían que nadie estuviera seguro. Fue en este contexto donde un asesino en serie, conocido como Jack el Destripador, comenzó a atacar, dejando un rastro de cadáveres mutilados y un legado de miedo que persiste hasta hoy. Y en medio de todo esto estaba George Lask, un hombre común que, sin saberlo, se convertiría en parte de esta historia macabra. Al mismo tiempo, el caso de Jack el Destripador se rodeaba de sospechas y teorías. Y entre los nombres que se barajaban como posibles sospechosos estaban Montague John Druid, que fue un abogado con tendencias suicidas. El más austero y el más principal sospechoso fue Aaron Kosminski, que fue un barbero polaco con problemas mentales, y Walter Sickert, un pintor cuya obra algunos interpretan como evidencia de su implicación. Y la entidad del asesino sigue siendo un misterio a día de hoy. Quiero darle un poco de protagonista a George Lask porque la carta de From Hell estaba dedicada a él. ¿Y quién fue George Lask? Fue un empresario y constructor que vivía en Whitechapel. A diferencia de otros protagonistas de esta historia, no era policía y no era periodista. Era un ciudadano preocupado por la seguridad de su comunidad. Lask se convirtió en el líder del Comité de Vigilancia de Whitechapel, un grupo formado por vecinos que organizaban patrullas y presionaban a las autoridades para que intensificaran de alguna manera sus esfuerzos por atrapar a Jack el Destripador. Aunque bien intencionado, Lask no estaba preparado para el nivel de atención que este caso le traería. Recibió amenazas de muerte y cartas extrañas, pero ninguna tan impactante como la que le llegó el 16 de octubre de 1888. Y ahora sí pasamos a la carta From Hell. La carta conocida como From Hell fue enviada directamente a George Lask. A diferencia de las anteriores cartas atribuidas a Jack el Destripador, esta no tenía el tono burlón ni humorístico como fue la de Dear Boss o Southie Jackie. En cambio,
Esta era corta, desordenada y profundamente perturbadora. Escuchemos su contenido. Desde el infierno. Señor Lask, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo conservé para usted. El resto lo freí y me lo comí. Estaba muy rico. Quizás le envíe el cuchillo sangriento con el que lo saqué, si espera un poco. Firmado, Atrápame si puedes, señor Lask. Como si estas palabras no fueran lo suficientemente horribles, la carta iba acompañada de un frasco que contenía lo que parecía ser un fragmento de riñón humano. Este detalle conmocionó a la comunidad y generó aún más presión sobre las autoridades para resolver el caso. El riñón fue examinado por médicos de la época, quienes concluyeron que probablemente pertenecía a una mujer que sufría de nefritis, una enfermedad que también padecía Catherine Eddowes, una de las víctimas del doble evento. Aunque esto apuntaba a que la carta podría ser auténtica, nunca se confirmó científicamente. Por ello, nunca se va a saber si una carta de Jack el Destripador fue una carta auténtica o una macabra broma. La autenticidad de la carta de From Hell sigue siendo debatida. A diferencia de las anteriores, esta no estaba firmada como Jack el Destripador, y su tono era mucho más grotesco. Algunos expertos creen que fue escrita por el asesino debido al detalle del riñón, mientras que otros piensan que fue una broma macabra que alguien con acceso a órganos humanos, tal vez un estudiante de medicina, podría haberla hecho. Lo que está claro es que esta carta ayudó a consolidar la imagen de Jack el Destripador como un asesino despiadado, calculador y casi teatral, que no solo mataba, sino que también manipulaba el miedo de toda una ciudad. Y la reflexión final es que George Lask no pidió ser parte de esta historia, pero su nombre quedó grabado en uno de los casos más famosos y aterradores de la historia. La carta From Hell es un recordatorio de cómo el miedo y la violencia puede transformar incluso los actos más cotidianos, como abrir un sobre, en una puta pesadilla. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta carta fue realmente escrita por Jack el Destripador o fue obra de alguien buscando sembrar el caos? Déjenme en sus comentarios, en la caja de comentarios. Gracias por acompañarme en esta trilogía dedicada a las cartas de Jack el Destripador. Hemos explorado el horror y la incertidumbre que dejaron tras de sí Dear Boss, Saucy Jackie y la infame From Hell. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos indagando en los misterios y sombras de la historia. Hasta entonces, cuídense y recuerden que no todo lo que acecha en la oscuridad es visible. Muchas gracias.